En las estrechas y empedradas calles de la Copenhague del siglo XIX, una figura solitaria y enigmática caminaba con paso decidido, deteniéndose ocasionalmente para conversar con transeúntes de todas las clases sociales. Este hombre de complexión frágil y mirada penetrante era Søren Abbe Kierkegaard, un pensador cuyas ideas revolucionarían la filosofía y sentarían las bases del existencialismo moderno. Nacido el 5 de mayo de 1813, Kierkegaard vino al mundo en una época de gran agitación para Dinamarca. El país acababa de sufrir el bombardeo de Copenhague por parte de los británicos durante las guerras napoleónicas. Había perdido el control de Noruega y se enfrentaba a la bancarrota estatal. Sin embargo, estas adversidades darían lugar a un período de florecimiento intelectual y artístico conocido como la Edad de Oro danesa, un renacimiento cultural del que Kierkegaard sería una figura central. El hogar de los Kierkegaard, situado en el corazón de Copenhague, era una casa de contrastes. Por un lado, gozaba de la comodidad material proporcionada por el éxito comercial de Michael Pedersen Kierkegaard, el padre de Søren. Por otro, estaba impregnado de una atmósfera de melancolía y culpa religiosa. Michael, un hombre que había ascendido desde la pobreza rural hasta convertirse en un próspero comerciante textil, cargaba con el peso de lo que consideraba sus pecados pasados, habiendo dejado embarazada a su criada analfabeta, Anne Sørensdatter Lund, antes de casarse con ella. Vivía atormentado por la creencia de que Dios lo castigaría a él y a su familia. Esta sensación de condena inminente permeaba la vida familiar, creando un ambiente opresivo que marcaría profundamente al joven Søren. Como el menor de 7 hermanos, Kierkegaard creció a la sombra de esta angustia paterna, desarrollando una sensibilidad aguda hacia las cuestiones existenciales desde una edad temprana. «Nunca conocí la alegría de la infancia», escribiría más tarde, una frase que resume la profunda melancolía que caracterizó sus primeros años. La educación formal de Kierkegaard comenzó en la prestigiosa Escuela de Virtud Cívica de Copenhague. Aquí, el joven Søren se enfrentó a los desafíos de ser físicamente débil y socialmente torpe en un entorno a menudo hostil. Los matones de la escuela lo convirtieron en su blanco favorito. Pero Kierkegaard encontró refugio en el desarrollo de un ingenio mordaz y una aguda inteligencia. Esta capacidad para la ironía y el sarcasmo, forjada en los patios de la escuela, se convertiría más tarde en una de las características distintivas de su estilo filosófico y literario. A los 17 años, siguiendo los pasos de su hermano mayor Peter, Kierkegaard se matriculó en la Universidad de Copenhague para estudiar teología. Sin embargo, pronto quedó claro que Søren no estaba destinado a seguir el camino convencional. Mientras su hermano se adhería diligentemente al programa de estudios, eventualmente convirtiéndose en obispo, Søren se rebelaba contra la rigidez académica y la repetición de ideas aceptadas. Este periodo universitario marcó el comienzo de la transformación intelectual de Kierkegaard. Insatisfecho con las abstracciones de la filosofía hegeliana que dominaba el pensamiento europeo de la época, Søren comenzó a buscar una forma de pensar que estuviera más arraigada en la experiencia individual y la realidad subjetiva. Al mismo tiempo, en lo que parecía una reacción contra la estricta educación puritana de su infancia, se sumergió en los placeres mundanos de la vida estudiantil, frecuentando cafés, teatros y fiestas. Sin embargo, esta aparente frivolidad ocultaba una intensa búsqueda intelectual y espiritual. Kierkegaard devoraba libros de filosofía, literatura y teología, pero siempre con un ojo crítico, buscando lo que él llamaba una verdad que sea verdad para mí. Esta búsqueda de autenticidad personal se convertiría en el núcleo de su filosofía, diferenciándolo radicalmente de los pensadores sistemáticos de su tiempo. La muerte de su padre en 1838 marcó un punto de inflexión crucial en la vida de Kierkegaard. La herencia recibida lo liberó de preocupaciones financieras, permitiéndole dedicarse por completo a su vocación filosófica y literaria. Este periodo también vio el comienzo de su relación con Regine Olsen, una joven de 18 años que capturó el corazón del filósofo.
El compromiso de Kierkegaard con Regine Olsen en 1840 parecía augurar un futuro convencional para el joven filósofo. Sin embargo, apenas un año después, Kierkegaard rompió el compromiso de manera abrupta y dramática. Las razones exactas de esta decisión han sido objeto de intenso debate entre los estudiosos de Kierkegaard. En sus escritos posteriores, el filósofo sugirió que se sentía inadecuado para el matrimonio, atormentado por lo que él llamaba su naturaleza espectral. La ruptura con Regine fue profundamente dolorosa para ambos, pero para Kierkegaard también se convirtió en un catalizador creativo. Regine, transformada en musa, aparecería una y otra vez en sus escritos, a veces de forma velada, otras más explícitamente. La experiencia de este amor truncado informaría muchas de sus reflexiones sobre la elección, el compromiso y la angustia existencial. Los años siguientes a la ruptura con Regine fueron de intensa producción intelectual para Kierkegaard. En 1841 completó su tesis doctoral sobre el concepto de ironía, con constante referencia a Sócrates. Este trabajo no solo le valió su título académico, sino que también estableció las bases de su método filosófico. Kierkegaard veía en Sócrates a un maestro de la ironía, capaz de subvertir las certezas establecidas y provocar en sus interlocutores una búsqueda personal de la verdad. Este enfoque socrático, reinterpretado por Kierkegaard, se convertiría en una herramienta fundamental en su arsenal filosófico. En el invierno de 1841 a 1842, Kierkegaard viajó a Berlín para asistir a las conferencias del renombrado filósofo Friedrich Schelling. Esta experiencia, lejos de inspirarlo, solo sirvió para confirmar su desconfianza hacia los grandes sistemas filosóficos. Kierkegaard encontraba que estas construcciones intelectuales, por muy impresionantes que fueran, fracasaban a la hora de abordar las preocupaciones concretas de la existencia individual. Fue durante esta estancia en Berlín cuando Kierkegaard comenzó a trabajar en lo que se convertiría en su obra maestra, O lo uno o lo otro, publicado en 1843 bajo el seudónimo de Víctor Eremita. Este libro marcó el verdadero inicio de la carrera filosófica de Kierkegaard y lo estableció como una figura literaria de importancia en Dinamarca. O lo uno o lo otro es una obra compleja y polifacética que refleja el enfoque único de Kierkegaard hacia la filosofía. En lugar de presentar un argumento sistemático, el libro ofrece una colección de escritos supuestamente encontrados en un escritorio antiguo, ensayos, aforismos, críticas literarias y musicales y un diario ficticio. A través de estos diversos textos, Kierkegaard explora dos modos fundamentales de existencia: la vida estética y la vida ética. La primera parte del libro, que representa la perspectiva estética, está llena de reflexiones sobre el arte, la música y el amor, culminando con el infame Diario de un seductor. Este texto, que narra las maquinaciones de un hombre para seducir a una joven inocente, causó escándalo en la sociedad danesa de la época. Sin embargo, Kierkegaard lo presentaba no como una celebración del libertinaje, sino como una ilustración de los peligros de una vida dedicada únicamente al placer y la evasión del compromiso. La segunda parte del libro, que representa la perspectiva ética, consiste en cartas de un juez que aboga por los méritos del matrimonio y el deber moral. Este contraste entre la vida estética y la ética no se resuelve en el libro, dejando al lector la tarea de reflexionar sobre estas opciones existenciales. El éxito de O lo uno o lo otro catapultó a Kierkegaard a la fama literaria en Dinamarca, pero también marcó el comienzo de un período de intensa producción filosófica. En los años siguientes, Kierkegaard publicó una serie de obras importantes, incluyendo Temor y temblor, La repetición, Migajas filosóficas y El concepto de la angustia. En estas obras, Kierkegaard desarrolló muchos de los temas que lo convertirían en una figura fundacional del existencialismo. Temor y temblor, por ejemplo, explora la naturaleza de la fe religiosa a través de una meditación sobre la historia bíblica de Abraham e Isaac. Kierkegaard argumenta que la verdadera fe implica un salto más allá de la ética y la razón.
Una idea que desafió profundamente las concepciones tradicionales de la religión y la moralidad. El concepto de la angustia, por su parte, ofrece un análisis penetrante de la condición humana, explorando cómo la libertad y la posibilidad generan ansiedad existencial. Kierkegaard sostiene que la angustia es una experiencia fundamental que surge de nuestra conciencia de la libertad y la responsabilidad de elegir. Esta idea se convertiría en un concepto central en el existencialismo del siglo XIX. A medida que Kierkegaard profundizaba en su exploración filosófica, su relación con la sociedad danesa se volvía cada vez más tensa. En 1846, se vio envuelto en una controversia con la revista satírica El Corsario. Las caricaturas y burlas publicadas en esta revista convirtieron a Kierkegaard en objeto de ridículo público en Copenhague. Esta experiencia, aunque dolorosa, impulsó a Kierkegaard a una crítica más directa de la sociedad y la Iglesia establecida. En los años siguientes, Kierkegaard intensificó sus ataques contra la Iglesia luterana oficial de Dinamarca. En una serie de panfletos y artículos, acusó a la Iglesia establecida de haber traicionado el verdadero mensaje del cristianismo, convirtiéndose en una institución complaciente más preocupada por el poder y el estatus que por la verdadera fe. Kierkegaard abogaba por un cristianismo más radical y personal, llamando a los creyentes a una relación directa con Dios, sin la mediación de las estructuras eclesiásticas. Esta campaña contra la Iglesia establecida alienó a Kierkegaard de gran parte de la sociedad danesa, incluyendo a su propio hermano, que era obispo. Sin embargo, Kierkegaard veía esta marginalización como una confirmación de la verdad de su mensaje. Para él, ser cristiano significaba estar dispuesto a enfrentarse a la incomprensión y el rechazo del mundo. A pesar de su crítica mordaz a la sociedad y la Iglesia, la vida personal de Kierkegaard estaba marcada por cierto refinamiento. Vivía cómodamente gracias a su herencia, disfrutaba de la buena comida y se rodeaba de muebles elegantes. Esta aparente contradicción entre su estilo de vida y su filosofía no escapó a la atención de sus críticos. Pero para Kierkegaard, las verdaderas luchas eran internas y espirituales, no materiales. La salud de Kierkegaard, siempre frágil, comenzó a deteriorarse en sus últimos años. El 2 de octubre de 1855, colapsó en la calle y fue llevado al Hospital Frederick. Murió poco más de un mes después, el 11 de noviembre, a la edad de 42 años. La causa exacta de su muerte sigue siendo objeto de debate, con teorías que van desde una enfermedad de la columna vertebral hasta una crisis nerviosa. A pesar de sus ataques contra la Iglesia establecida, el funeral de Kierkegaard se celebró en la Catedral de Copenhague. Su hermano, el obispo Peter Christian Kierkegaard, ofició la ceremonia ante una gran congregación. Este final paradójico parecía apropiado para un hombre cuya vida y obra estuvieron marcadas por la tensión y la contradicción. El reconocimiento internacional de Kierkegaard, como una figura filosófica importante, tardó en llegar. Sus obras comenzaron a traducirse al alemán en la década de 1860. Pero no fue hasta principios del siglo XX que su influencia comenzó a sentirse más ampliamente en el pensamiento europeo. Filósofos como Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre reconocieron su deuda con Kierkegaard, y su influencia se extendió más allá de la filosofía a campos como la psicología, la literatura y la teología. Hoy en día, Kierkegaard es reconocido no solo como el padre del existencialismo, sino como uno de los pensadores más originales y provocativos de la filosofía moderna. Sus reflexiones sobre la angustia, la libertad, la fe y la autenticidad siguen resonando con lectores de todo el mundo, ofreciendo una perspectiva única sobre los desafíos de la existencia individual en un mundo cada vez más complejo y deshumanizado. El legado de Kierkegaard nos recuerda que la filosofía no es un ejercicio académico abstracto, sino una búsqueda apasionada de la verdad que debe arraigarse en la experiencia personal. Su énfasis en la subjetividad y la elección individual desafía a cada lector a enfrentar las paradojas de la existencia con coraje y autenticidad. En última instancia, Kierkegaard nos invita a vivir una vida examinada,
a hacer ese salto de fe hacia la autenticidad y el compromiso. Nos recuerda que aunque la vida solo puede entenderse hacia atrás, debemos vivirla hacia adelante, abrazando la incertidumbre y la responsabilidad que conlleva nuestra libertad. La figura de Søren Kierkegaard, con todas sus contradicciones y complejidades, sigue siendo un faro para aquellos que buscan una comprensión más profunda de la condición humana. Su vida y obra nos desafían a cuestionar nuestras suposiciones, a enfrentar nuestras angustias y a buscar una existencia auténtica en un mundo que a menudo parece hostil a tales esfuerzos. En este sentido, Kierkegaard no es solo un filósofo del pasado, sino una voz que sigue hablando con urgencia a nuestro tiempo presente.